Para una venta de pasteles, los voluntarios hicieron la cantidad de galletas que se muestran en la tabla. ¿Qué miembros hicieron la misma cantidad de cookies? Necesitamos comenzar evaluando las expresiones que dan el número de cookies. Note que LeBron hizo 8 cuadrados u 8 elevados a la segunda potencia de las cookies porque el exponente es 2 y la base es 8. 8 cuadrados es igual a 2 factores de 8 u 8 por 8, que es igual a 64. Ahora sabemos que LeBron hizo 64 galletas. Venus hizo 3 elevados al poder de 4 galletas porque el exponente es 4 y la base es 3. 3 al cuarto es igual a 4 factores de 3, que es igual a 9 por 9 u 81. Venus hizo 81 galletas. A continuación, Serena hizo 3 veces 4 galletas, 3 veces 4, que es 12. Serena hizo 12 galletas. Y finalmente, Luis hizo 4 elevadas al poder de 3 galletas, o 4 galletas en cubos, porque el exponente es 3 y la base es 4, de 4 a 3 es igual a 3 factores de 4. 4 veces 4 veces 4 es igual a 64. Observe que tanto LeBron como Luis hicieron 64 galletas, lo que significa que LeBron y Luis hicieron la misma cantidad de galletas. Ahora para la segunda parte de la pregunta, el maestro hizo la misma cantidad de galletas que los dos estudiantes que hicieron la misma cantidad de galletas. Y porque tanto LeBron como Luis hicieron 64 galletas, también lo hizo el profesor. Exprese este número como una potencia de 2, lo que significa que desea escribir 64 en forma exponencial con una base de 2. Primero hagamos esto, determinando la factorización prima de 64. 64 es igual a 8 por 8. Y 8 es igual a 4 por 2 aquí y aquí. Y sabemos que 2 es primo. Y 4 es igual a 2 por 2, nuevamente donde 2 es primo. Observe que ahora 64 es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 factores de 2. Entonces si 64 es igual a 6 factores de 2. En forma exponencial, la base es 2 y el exponente es 6. Miremos también esto de otra manera. Sabemos que 8 cuadrados es igual a 64. Demostremos que 8 cuadrados es igual a 2 al sexto. Comenzaremos con 8 al cuadrado. La factorización prima de 8 es igual a 3 factores de 2. Podemos escribir esto como 2 veces 2 veces 2 entre paréntesis, elevado a la segunda potencia, y debido a que el exponente es 2, tenemos 2 factores de la base, que es 2 veces 2 veces 2 veces 2 veces 2 veces 2, que aviso, también es igual a 2 a la sexta. Muestremos también 4 a la tercera, que sabemos que es igual a 64, también es igual a 2 a la sexta. Comenzamos con 4 cubos o 4 a la tercera potencia, y la factorización prima de 4 es 2 por 2. Podemos escribir esto como 2 veces 2 en paréntesis elevados a la tercera potencia. Como el exponente es 3, tenemos 3 factores de la base, que es 2 veces 2 veces 2 veces 2 veces 2 veces 2, y una vez más, observe cómo tenemos 6 factores de 2, mostrando que 4 a la tercera, que sabemos es igual a 64, también es igual a 2 a la sexta. Entonces la respuesta para esta última parte es 2 a la sexta. Espero que hayas encontrado esto útil.